La previsión. La previsión es la determinación de los principales cursos de acción que permitirán realizar los objetivos empresariales mediante la consideración de las condiciones futuras en las que dicha empresa pudiera llegar a estar. En resumidas palabras, la previsión es saber qué puede hacerse y qué puede pasar para poder llegar a los objetivos fijados por la organización. Para comenzar, debemos tener en cuenta que las previsiones administrativas nunca alcanzarán la certeza completa, ya que siempre existirá un riesgo gracias a las decisiones humanas y a los factores que entren en juego para el futuro de la organización. Una vez determinado el fin que se persigue mediante el objetivo a cumplir, es necesario realizar una investigación empresarial. Pero, ¿qué es una investigación? ¿Cómo se hace y para qué sirve? El principal fin de una investigación es determinar los medios más aptos para alcanzar el objetivo propuesto, o sea, el medio más eficaz para lograr nuestro objetivo empresarial. Debemos tener en cuenta que una investigación debe llevar el mayor número de factores positivos y negativos que influirán en el logro de nuestros objetivos a cumplir, y para esto es necesario seguir 4 reglas sencillas. Regla número 1. Debe contener el mayor número de factores, tanto negativos como positivos, y una vez determinados es necesario clasificarlos. Existe una clasificación sencilla que engrupa los factores por su tipo de operación. Medio ambiente. Son las inferencias extremas que se tienen, la temperatura, la humedad, la sequía, etc. Política y dirección, también llamada administración general, es la orientación y el manejo de la empresa mediante la dirección y vigilancia de sus actividades. Medio de producción, son nuestros inmuebles, equipo, mobiliario, etc. Productor y procesos, son la selección y diseño de los bienes para producir. Financiamiento, es el manejo de aspectos económicos. Fuerza de trabajo, es el personal necesario. Suministros, es la materia prima necesaria. Actividad productora, es la transformación de materiales en producto comercializable. Mercado, es el tipo de persona que podría comprar el producto. Contabilidad y estadística, es registro de operaciones contables. Regla número 2. Distinguir entre los factores medibles y aquellos de apreciación propia. Por ejemplo, el hecho de decir que no me gusta el color de un calcetín no lo hace un factor negativo, ya que lo digo bajo mi propio criterio. En cambio, si el calcetín se rompe, podría medir por qué se rompió. En pocas palabras, la calidad de la elaboración. Regla número 3. Distinguir entre aquellos factores disponibles de aquellos que no se encuentran a nuestro alcance. Es decir, se debe investigar en fuentes no muy usuales para poder decir que tal factor es accesible o inaccesible, medible o medible. Regla número 4. Seleccionar los factores estratégicos. Es imposible encontrar el 100% de los factores involucrados en una empresa, y por otro lado, innecesario, ya que solo un factor puede influir en 2, 3, 4 o en más. En resumidas cuentas, un factor estratégico es aquel que no se puede cambiar o modificar, aquellos que influyen en gran magnitud sobre otros, como por ejemplo el capital disponible, aquellos factores sin los cuales no puede cambiarse algún otro, los factores limitantes como el factor humano dentro de una empresa con nuevas relaciones sindicales, y por último, será estratégico aquellos que nos respondan a las preguntas, ¿qué ocurrirá con el tiempo? Y ¿qué cosa podría haberse hecho o dejado de hacer cuando el problema apareció por primera vez? Quinta regla. Se debe intentar notar los elementos totalmente imprevisibles con el fin de buscar, prever y evitar los efectos dañinos que puedan producir. Por ejemplo, la renuncia de un empleado, una emergencia dentro de la empresa, etc. Existen 2 técnicas principales para la investigación empresarial. La primera y la más común es la observación. La observación puede hacerse de hechos. Es aquella en la que se observan participantes o semiparticipantes de cierta actividad. Dentro de la observación de hechos es necesario determinar los aspectos a observar, tomar notas y distinguir los hechos observados de la interpretación propia. Experimentos. La observación experimental es aquella en la que se intenta juzgar como verdadera cierta hipótesis propuesta. Registros. La observación a través de registros es aquella que se basa en registros contables, estadísticos y administrativos para poder llegar a crear una tabla de interpretación de cualquier valor, como monetario, productivo, de rotación, etc. La segunda técnica de investigación es la encuesta, la cual intenta desarrollar cierto patrón de conducta mediante la afirmación de algunas de las personas involucradas en la empresa. La encuesta se puede comprender en 6 pasos. Determinación de su universo o ámbito, muestreo, formulación del cuestionario, recolección de datos, tabulación de los datos, interpretación de los resultados. Entonces, podemos decir que la encuesta tiene como fin principal investigar los factores que interesan a cada una de las personas encuestadas. Pero ahora, llevemos esto a la práctica. Digamos que Pedro tiene un pequeño puesto donde vende jugo de naranja que él mismo produce. Entonces podemos decir que Pedro es la principal mano de obra de su cadena productiva.
Pedro quiere poner otro puesto de venta de jugos en su misma colonia para expandir sus operaciones. Podríamos decir que este es el objetivo de Pedro. Pero el abuelito de Pedro, que es muy sabio, le dijo que antes debía prevenir lo que podía pasar y cómo podría implementar su segundo puesto. Pedro no sabe qué sucederá cuando ponga otro puesto de jugos, entonces necesita implementar la previsión para poder anticiparse a lo que pudiera llegar a pasar. Para esto hará una investigación dentro de su colonia con el fin de obtener patrones de consumo de jugos. Entonces necesitará observar cómo, dónde, cuándo y a qué precio sus potenciales clientes estarían dispuestos a comprar jugo. Pedro decide hacer un cuadro sinóptico donde describirá los factores clave que puede él medir y aquellos que no. Dentro de los que él puede medir se encuentran aquellos con base en los ingresos de cada cliente potencial, y en aquellos que no puede medir está el hecho de no conocer la preferencia de cada cliente, si le gusta el jugo frío o al tiempo, natural o endulzado. Pedro creó ya su tabla de factores medibles y no medibles. Ahora le resta hacer un recuento de sus factores estratégicos, como lo son las preferencias de cada cliente, el valor adquisitivo, etc. Pedro se dio cuenta que no puede saberlo todo sobre sus clientes potenciales, a menos que haga una encuesta. Pedro creó una encuesta donde pregunta preferencias por cada jugo, distancia que sus clientes estarían dispuestos a caminar por el jugo, el poder adquisitivo de cada cliente, su edad, entre otras cosas. Por último, Pedro observó también que habría días donde no pudiera vender jugos, ya que en su estado es muy común que llueva, y con esto ya notó uno de los elementos que son imprevisibles para su venta. ¡Listo! Pedro ahora tiene toda una investigación para poder continuar con su método de previsión. Pedro es todo un previsor. Ahora solo le resta planear y organizar los datos que obtuvo para saber dónde pondrá al fin su segundo puesto de jugos. Bien por Pedro. Lift your head up high and open your eyes. You can choose to be happy. If you try, you might be surprised.